Hola, ¿cómo están? Esta es una entrega de orientación sobre cómo utilizar los cuadernos Júpiter desde Anaconda, es decir, desde nuestro computador cuando los cuadernos Júpiter los hemos instalado a través del conglomerado Anaconda. Bueno, pues yo siempre quiero como recordarles, vea, no siempre puede descargar Anaconda, anaconda.org de esta página. Voy a extraer el conglomerado Anaconda, que es toda una comunidad también que piensa el Machine Learning y la comunicación de estos saberes. Entonces te vas a Download Anaconda y pues aquí ya te lleva efectivamente cómo descargarlo para Windows, con donde vas a tener Python 3.9 y vas a obtener pues bueno, este software de Anaconda que te va a permitir crear cuadernos Júpiter eh, desde un computador que trabaje con 64 bits. Y si tienes uno de 32 bits, pues aquí más abajo, bajando, aquí vas a encontrar el descargable o el vínculo para descargar la versión de Anaconda para 32 bits, siempre con Python 3.9. Entonces este vínculo yo te lo voy a dejar también en los referentes de este cuaderno, en el que yo te voy a presentar referentes, un, un asunto bastante interesante alrededor de los números enteros. Entonces aquí vamos a poder cómo, cómo descargar Anaconda. Aquí bueno, pues lo ponemos. Y hoy les quiero, además de cómo descargarlo, pues siempre cuando lo descargas y le dices siguiente, lo que haces es luego ir a tu navegador, le dices Júpiter y él te trae este símbolo tan bacano de que es como dos cuartos de luna, uno arriba y uno abajo, con tres puntos, de Júpiter Notebook de Anaconda, el símbolo, el logo de Júpiter Notebook de Anaconda, y él te va a abrir, al darle clic ahí, nos va a abrir un dashboard, donde en la parte superior derecha le vas a poder dar New y decirle que quieres un cuaderno Python 3 que te lo va a crear, pero dentro de la carpeta que tú le indiques. Entonces, yo siempre lo dejo dentro de clases, dentro de la carpeta de fundamentos de matemáticas. Entonces ahí creas el nuevo cuaderno y cuando lo tienes, pues le puedes dar muchas líneas con la tecla V de tu teclado. Cada vez que la primas te va a dar una nueva línea de código y puedes transformar esas líneas de código a líneas de texto con la tecla señalándolas, señalando cada una de las líneas. Cuando está señalada así en azul, le dices la M y él te la convierte. Por ejemplo, creemos una línea, miren esta línea de código que se identifica por el IN, la convertimos en de texto simplemente oprimiendo la M cuando ya está señalada. Y miren que ya se volvió de texto. Y aquí ya podemos editar en matemáticas. Y volverla de código es oprimir con la letra Y de tu teclado cuando está señalada. Y bueno, pues después de crear el cuaderno y darle nombre desde acá en la parte superior derecha, mmm, siempre podrás encontrar el repositorio de GitHub de este video, pues el Opening Collab que permitirá, bueno, el video te va a llevar al cuaderno asociado en GitHub, asociado al video, y en el cuaderno asociado vas a encontrar este vínculo Opening Collab que te va a permitir ir de GitHub a Google Colab y editar el cuaderno, experimentar con todo lo que aquí decimos, corregirlo, mejorarlo, ampliarlo. Porque lo que queremos es una lectura interactiva en el aprendizaje de las matemáticas. En este caso vamos a ver que a pesar de que el conjunto de los números naturales y el conjunto de los enteros son conjuntos en los que, pues, aquí en línea de texto, pues sabemos de que n es un subconjunto propio, subset z, pero un subconjunto propio. Entonces a veces le ponen NEQ. Entonces así se le dice que entonces n es un subconjunto propio de z, porque
hay elementos de Z que no están en N. Entonces, hay elementos, ese conjunto Z tiene más elementos que los elementos de N. Pues, sin embargo, a pesar de ser conjuntos ambos infinitos, el infinito de los naturales y el de los enteros es el mismo. De hecho, se dice que todo aquel conjunto infinito que tenga tantos elementos como los naturales lo vamos a llamar un conjunto enumerable o contable. Entonces va a ser muy interesante ver que en los números, en los conjuntos infinitos, puede pasar que un conjunto esté contenido propiamente en otro y sin embargo la cardinalidad de ambos sea la misma, o el tamaño o el infinito de cada uno de ellos sea el mismo, como en el caso de los naturales y los enteros. Porque resulta que en los conjuntos finitos, si yo tengo un subconjunto propio de otro, entonces la cardinalidad de el subconjunto propio siempre va a ser estrictamente menor que la cardinalidad del conjunto que lo contiene. Entonces, nunca va a haber igualdad de cardinalidades si un conjunto es subconjunto propio de otro. Eso en los conjuntos finitos siempre va a pasar. Entonces, si A es un subconjunto finito y propio de B, entonces la cardinalidad de B es menor que la cardinalidad de A es menor que la cardinalidad de B. Eso pasa, pero en los infinitos, y aquí lo ponemos, pero en los conjuntos infinitos puede darse la igualdad. Puede darse la igualdad de las cardinalidades, ¿ves? A pesar de que, claro, uno de los conjuntos tenga al menos un elemento que en el otro no está. A pesar de que el subconjunto sea propio, es decir, que haya al menos un elemento en el conjunto contenedor que no está en el conjunto contenido. Uno puede ver que efectivamente los naturales están contenidos propiamente los enteros, porque el menos 1 que está en los enteros no está en los naturales. Entonces uno podría poner como que menos 1 pertenece a Z, pero le pones I o wedge para poder que pongan la I lógica, y menos 1, este elemento no pertenece, entonces le pones not in a n. Así, pues mire, lo pones, es menos 1 pertenece a Z y menos 1 no pertenece a n. Eso es como unas maneras de poder decirlo en lenguaje simbólico lo que queremos decir. Pero sin embargo son equipotentes. ¿Y por qué? Porque puedo mostrar o exhibir una función de los naturales en los enteros que sea biyectiva. Porque cuando yo puedo tener una función biyectiva de un conjunto en otro, eso hace que yo pueda los elementos de uno de los conjuntos, cada uno de ellos emparejarlo con uno de los elementos, cada uno de los elementos del otro, generar parejitas de tal manera que uno de acá esté emparejado con uno de acá y así para todos los demás. Y si eso puede pasar, es decir, existe esa función biyectiva, eso prueba que entonces los conjuntos son equipotentes o de la misma cardinalidad, porque la biyección es una forma de comparar, y en cuando existe la biyección entre los conjuntos es cuando nosotros vamos a entender, sea finito o infinito, que tiene la misma cardinalidad. Sí, así sea finito o infinito, la existencia de la biyección entre los dos conjuntos hace que podamos decir que tienen la misma cardinalidad o el mismo número de elementos. Entonces miren que efectivamente eso va a pasar. Si yo tengo la función definida así, definida por trozos, la función de los naturales en los enteros, la función f, tal que para cada n, aquí lo ponemos n en los naturales
in, n, mat, bb, llaves, n, f de n se define así, f de n se define como n menos 2 sobre 2 cuando el número natural que le den sea par. Y el inverso aditivo de n más 1 sobre 2 cuando n sea impar. Entonces así es una función definida a trozos, una forma de definirla para los naturales pares y una forma para los naturales impares. De tal manera que con la primera definición yo pueda barrer todos los números naturales, pueda obtener de los enteros todos los positivos y el cero, y con la segunda trozo me modele o me genere todos los números enteros negativos. Entonces así los pares van a estar relacionados con los enteros positivos o el cero, y los naturales impares con los enteros negativos. Esta función es biyectiva, podemos verlo gráficamente definiendo una función de Python con la sentencia def f de n, una función que lee entre n y nos retorne, para el caso de que n sea par, nos retorne n menos 2 sobre 2. Y en el caso contrario de que no sea par, pues nos retorna el inverso aditivo de n más 1 sobre 2 o la mitad de n más 1. Y así definimos esa función a través de Python y le pedimos que la grafique para que efectivamente veamos que esa función, mire cómo queda bacana. En el eje horizontal tenemos el eje de los naturales y el eje vertical el eje de los enteros. Y entonces, bueno, pues voy a ponerle aquí un eje horizontal, voy a ponerle aquí con plt.plot para trazar, y le doy una lista para unir los puntos desde 0,0 hasta 20,0. Entonces esos van a tener abscisas 0 y 20 y ordenadas 0 y 0, de tal manera que une los puntos, el origen 0,0 con el punto 20,0 y me lo una. Entonces miren que así nos traza también la horizontal y miren que nos muestra en los naturales el 1 está relacionado con el menos 1, que es impar. Miremoslo acá, el 1 de los naturales está relacionado con menos 1 de los enteros, el 2 con el 0, el 3 con el menos 2. Entonces miren que los impares 1, 3, 5 y 7, el 1 va al menos 1, el 3 va al menos 2, el 5 va al menos 3, el 7 va al menos 4. Es decir, que los impares están teniendo las imágenes de los enteros negativos, estos puntos por debajo de la horizontal. Mientras que los pares, como el 0 que va al 0, el 0 que va al 0 acá, y bueno, en realidad el que va al 0 para esta definición de la función es el 2 va al 0, tiene imagen 0, y el 4 tiene imagen 1, el 6 tiene imagen 2, el 8 tiene imagen 3, es decir, todos los pares están generando de los enteros los positivos y el 0. Y los impares están relacionados con los negativos. Entonces uno ve que efectivamente están emparejados uno a uno, y una manera de ver que es uno a uno es porque para cada uno de los naturales solamente, bueno, primero es una función, porque miren que las rectas verticales, cualquier recta vertical que a usted se le ocurra, solamente va a tocar el gráfico, estos puntos rojos, en cualquier recta vertical, va a tocar a lo sumo un punto. Va a tocar o a intersectar a lo sumo un punto rojo. Cualquier recta vertical va a tocar a lo sumo un punto rojo. Entonces es una función. Ahora es una función inyectiva, porque cualquier recta horizontal va a cortar a lo sumo un punto. Y en este caso, pues eso quiere decir que todos los enteros tienen solo una preimagen.
cualquier entero tiene solo una preimagen. Y es sobreyectiva, para poder que sea biyectiva, y es porque todo entero va a tener una preimagen. Sí, una preimagen que usted puede encontrar. Lo puede encontrar aquí, por ejemplo, cualquiera de los que están relacionados entre menos 10 y 9 tiene preimagen en los naturales. Por ejemplo, el 9 tiene preimagen 20 y el 8 tiene preimagen 18. Así, uno siempre puede encontrar para cada uno de ellos, de los enteros, su preimagen. Simplemente se mueve horizontalmente y luego verticalmente para encontrar su preimagen. Entonces uno así ve que efectivamente es una biyección, al menos en la porción en la que está graficada, solo que se puede probar que es en todo el dominio donde fue definida, es decir, en todos los naturales, esta función va a ser biyectiva. No la vamos a hacer la prueba acá, pero esta es la función que nos exhibe precisamente el que uno tenga que n y z tienen la misma cardinalidad. Entonces aquí ponemos como conclusión, pues entonces que la cardinalidad, y ponemos entre barras, de n mat bb entre llaves n es igual a barras para cardinalidad mat bb entre llaves z. Y así miren que nos dice que efectivamente la cardinalidad de n es la de z. Es decir, son conjuntos del mismo tamaño a pesar de que uno contiene propiamente al otro. Eso es algo increíble y que solamente pasa en los conjuntos infinitos. En los conjuntos infinitos, solamente en algunos conjuntos infinitos. Porque los naturales con los reales no tienen la misma cardinalidad. El infinito de los reales es un infinito más grande que el de los naturales. Eso también nos lo están mostrando los estudiantes de la licenciatura en matemáticas seccional Bajo Cauca, que nos han llenado de orgullo con su desempeño a través de la estudiante Stephanie, de otros estudiantes como también Jeffrey y bueno, y otros más que Rose y demás, que son bastante brillantes, participan en clase, discuten de una manera respetuosa y hacen que este espacio constituya estos instrumentos que a través del repositorio en GitHub de este curso y de los estudiantes y de los videos de apoyo en GitHub hacen que la matemática sea más accesible a la gente y buscando otras estrategias para aprenderla. No olvides pues suscribirse a este canal y al de la licenciatura en matemáticas seccional Bajo Cauca para seguir recibiendo estos elementos que ayuden al aprendizaje de la matemática, a la didáctica, aporten a la didáctica de la matemática a través de los cuadernos Jupyter Notebook y de una forma articulada para la edición y lectura interactiva a través de vincular los cuadernos asociados a los videos que reposan en GitHub, en la red social GitHub, vincularlos a la aplicación Open Colab de trabajo en línea para edición de estos cuadernos, la edición y experimentación. Muchas gracias.